Nos mienten, queridos amigos, casi siempre. Hablan ahora de que el problema del sargazo en Quintana Roo que está arrojando ya pérdidas muy importantes a la industria hotelera, al sector turismo, sin que diga una palabra ese pobre secretario de turismo que tenemos, que es consuegro de Slim, Miguel Torruco. No es un problema gravísimo, en palabras del presidente López Obrador. Tengo gráficas que demuestran lo contrario, videos que demuestran lo contrario, y sobre todo tengo las estadísticas de quienes se quejan de que las reservas para el verano en los hoteles han disminuido entre el 10 y el 15%. Entonces el problema del sargazo sí es importante. Al mismo tiempo tenemos a un expresidente rapaz y sinvergüenza que durante su sexenio no hizo más que tratar de vender algunas empresas paraestatales a la iniciativa privada, más bien a las multinacionales, Ernesto Zedillo. Ahora se beneficia no solo de los ingresos como consejero de las empresas que él benefició, sino que también desde la ONU, en donde le han dado espacio, cuestiona las políticas del gobierno mexicano. Primero, hace años, habló de que era necesario combatir la pobreza. Su encargo en la ONU es disminuir la pobreza mundial, cuando no fue capaz de disminuir la pobreza en su país durante los 6 años que fue presidente. Esto es de 1994 al año 2000. Perdió la presidencia para su partido. Los priistas dicen que fueron traicionados, pero esto ya no tiene importancia. Lo grave fue que el señor Zedillo se refugió en los Estados Unidos para que sus relaciones crecieran. Es seguramente el presidente o el expresidente con más relaciones institucionales en la Unión Americana. Esto es un hecho, no es un invento. Y por eso tiene tan alto cargo en la ONU, desde donde dice que México es un modelo del fracaso, así dice, del fracaso, del Estado fallido, que permitió que las drogas se extendieran por una actitud de prohibir tanto las drogas como el tránsito de las mismas. Esto es, está en defensa ahora de lo que él no fue capaz de arreglar cuando fue presidente, el gravísimo problema del narcotráfico. Para él, en este momento, lo esencial es quitarle todo lo que sea posible de violencia al término del narcotráfico, es decir, arreglarse con el narco, como sugerimos hace unos días, cuando hablamos de que era muy importante que se sentaran ya a negociar las partes en controversia, esto es el gobierno del Estado mexicano y aquellos que delinquen, porque está tipificado como delito el narcotráfico. Si dejara de estarlo, pues los más perjudicados serían los del norte, los Estados Unidos, porque este es el mercado principal de estupefacientes en el mundo. Lógicamente ellos son los que fijan las rutas para poder pasar, la CIA, la DEA, la NSA, el FBI, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, ellos son los que fijan las horas y las rutas para poder pasar las drogas a los Estados Unidos, en donde, por cierto, no se incauta ni un solo gramo y se puede distribuir la droga a las 200 ciudades más importantes de los Estados Unidos. La hipocresía es mayúscula. Y claro, ahora el señor Zedillo, al servicio de los Estados Unidos y nunca de su país, porque nunca lo ha estado al servicio de México, fue un presidente sucedáneo que precisamente logró la candidatura priista a la mitad de la campaña después del magnicidio de Lomas Taurinas. Este señor ahora está a favor, como lo estuvo Fox, como lo ha estado Fox todo el tiempo, de suprimir toda coerción contra el narcotráfico. Esto es verdaderamente extraño porque definitivamente detrás de ellos hay otros intereses, los intereses supranacionales. Y si nos vamos con Fox, él fue el que dijo haber abatido a la pobreza, solo porque disminuyó los parámetros para medirla.
Es decir, ya no es pobre aquel que gana un poquito más de $1 al día. $1 al día, es decir, estamos hablando entre 19 y 20 pesos cada día. Yo no sé si con esto pueda alcanzar nada más para comprar el periódico y un juguito en la mañana después de una jornada de 8 o más horas. La hipocresía ha sido, desgraciadamente, el hilo conductor de los presidentes. Por eso es muy importante que el actual presidente explique por qué no es grave el problema del sargazo en Quintana Roo, cuando todos los quintanarroenses están de pie, preocupados, precisamente por la falta de atención del gobierno federal a un problema que crece, como que también crece la violencia. Aunque nos diga el presidente que él tiene otros datos, pero los hechos están ahí. Hay una verdadera incidencia de homicidios. Esto no lo puede negar, pero dice que ya se redujeron. También existe una corrupción ingente en los órganos del poder público, pero ya hay una alianza entre el presidente morenista, más bien López Obradorista, porque López Obrador es su partido propio, con el gobernador que era priista hasta 11:45 antes de la designación de los candidatos y que compitió por el PAN y otros partidos para ganar la gobernatura de Quintana Roo y no hacer absolutamente nada. Además, este señor Carlos Joaquín es medio hermano de Pedro Joaquín Colwell, quien está también siendo señalado por sus actividades fraudulentas cuando estuvo dentro del gabinete peñista. Esto es así, estos son los hechos. Lo que no vemos son las reacciones del actual gobierno. Porque si se dice que la bandera principal del gobierno es el combate a la corrupción, lo que yo aplaudo, yo ya quiero ver resultados, porque están allí, dice que no va a cesar hasta perseguir y condenar a dos personajes en concreto, a Emilio Lozoya Austin, que está embarrado por el caso Odebrecht y por otros más, y al señor, el gober precioso, el gober Marín, que es el gobernador de Puebla, y que al fin ahora se le está señalando como uno de los que más persiguieron y torturaron a una colega nuestra, Lidia Cacho. Todo esto nos va dando lugar a que abramos los ojos y veamos que hay un hilo conductor que protege a los expresidentes de los presidentes entrantes, aunque haya una alternancia. Yo no entiendo el por qué se ha pospuesto la consulta para saber si se lleva a proceso a los expresidentes, como ofreció, no cualquiera, sino el propio Andrés Manuel López Obrador. No entiendo por qué cada día que salen más y más escándalos, se sigue protegiendo a los expresidentes. Yo no sé cómo, por ejemplo, se puede evitar armar ya el debido proceso contra Carlos Salinas de Gortari. La justificación que da el fiscal general, Alejandro Gers Manero, es en el sentido de que de nada sirve formar expedientes en contra cuando en el Poder Judicial los van a rechazar. ¿Y qué acaso el Ministerio Público, la propia Fiscalía General, no tiene facultades para exhibir a los jueces venales, a aquellos que no actúen con la celeridad y sobre todo con la decencia y con la justicia en la mano? Yo he conocido muchos casos de jueces que han tenido que dejar sus encargos acusados por ingente corrupción y han sido escandalosamente exhibidos. No entiendo por qué ahora se acusa a estos de ser los únicos corruptos de un entramaje que desgraciadamente está por encima de todas las peticiones y de todas las posturas que los mexicanos de bien tenemos.
No puede comenzar la cuarta transformación si no se ejecutan ya de una vez por todas algunas acciones coercitivas para acabar no con los delitos, que estos están señalados, sino contra quienes los cometieron. Esta es la tesis que he sostenido. No se puede hablar de que existe el huachicol o el huachicoleo si no se lleva a la cárcel a los huachicoles, a los huachicoleros verdaderos, a los que hicieron de sus empresas emporios del huachicol. Esto es lo que debe perseguirse. No se puede hablar de que el sargazo no es un peligro grave cuando está poniendo en riesgo la economía de Quintana Roo. Es un problema grave. Y además se sabe que hay un sargazo que está viniendo y que va a impactar en Tulum, una de las zonas atractivas más importantes desde el punto de vista turístico y antropológico. Yo creo que más allá de lo que piense el presidente, más allá de las falsedades de los expresidentes y de las hipocresías de estos, está el anzuelo de la justicia. La ley por encima de todo, excepto por encima de la justicia. Es necesario entonces actuar con todo rigor para evitar que los farsantes se salgan con la suya. Digámoslo siempre, con cero cobardía.